Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la consolidación de Simorre. Estamos hablando de la historia de esa abadía, de la historia de esa iglesia fortificada situada en Francia y que estamos visitando toda la comarca alrededor de ella. Pero en el último capítulo nos habíamos quedado en el estrecho, en la costa de Trafalgar y en la costa del estrecho de Gibraltar, que acogen como os empecé a contar, a multitud de especies marinas, desde grandes cetáceos como el rorcual común, segundo animal más grande del planeta, atúnidos como el atún rojo, que migran hacia el Mediterráneo para el desove. La riqueza faunística de estas aguas se debe en parte a la especial oceanografía del Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar. El primero de estos espacios, el Golfo de Cádiz, posee una plataforma continental muy extensa, entre 25 y 46 kilómetros de largo. Para poder conseguir grandes profundidades nos tenemos que alejar muchísimo de la costa, cosa que influye en la distribución espacial de los cetáceos de esta zona. Por otro lado, el Estrecho de Gibraltar tiene una longitud de cerca de 60 kilómetros y es la única conexión del mar Mediterráneo con la parte norte del Océano Atlántico. Su entrada occidental, situada entre los cabos de Trafalgar y Espartel, tienen una anchura de unos 44 kilómetros y se estrecha progresivamente hacia el este, alcanzando una anchura de unos 14 kilómetros entre Tarifa y Punta Cires, en Marruecos. En la parte oriental del canal se obtienen las mayores profundidades del estrecho, con profundidades al norte de Ceuta de casi 1000 metros, al este de Punta Almira, en Ceuta también, se observa un cañón submarino que remonta hasta unos 10 kilómetros al sureste de dicha punta. También es interesante, aparte de todo lo que son todas las cuestiones de la fauna marina, la existencia de almadrabas. Las almadrabas, ya hemos visto las almadrabas de Huelva. Las almadrabas es un arte de pesca milenario en la que se utiliza el laberinto de redes para capturar los atunes que pasan por el Estrecho de Gibraltar camino del Mediterráneo para desovar. Y este paso migratorio se produce entre los meses de mayo y junio principalmente. En la costa de Gibraltar encontramos 4 almadrabas, en concreto en Tarifa, en Zahara de los Atunes, en Barbate, en plena Ensenada, y en Conil de la Frontera. Todas ellas están en aguas someras, bastante superficiales, cerca de la costa, y no es difícil contemplar cómo los almadraberos hacen la levantá, sacando los atunes del copo, una tradición que se ha venido desarrollando desde los fenicios, allá por el siglo VII a.C. ¿Y con qué animales nos encontramos en toda esta realidad marina? Pues bueno, con cachalotes. Las aguas del Estrecho de Gibraltar acogen a una especie que reconocemos por su gran tamaño, ya que pueden llegar hasta los 18 metros de longitud, y por su
característico suplido, es el aire que lanzan dirigido hacia adelante y hacia la izquierda. Suelen pasar bastante tiempo en la superficie, ya que sube una media de 50 a 60 veces para tomar aire. El calderón común es una de las 4 especies residentes en el estrecho de Gibraltar. Es muy territorial y se estructura de una manera social matrilineal, madres con sus crías, de una media de 14 individuos por grupo. Los pescadores de la zona también los llaman durmientes, ya que pasan o suelen permanecer estáticos en la superficie del agua y observando a su alrededor. El rorcual común es un animal de natación veloz que puede alcanzar hasta los 30 km por hora. Es frecuente observarlo en solitario o formando grupos pequeños de 5 a 7 individuos como máximo. Suelen ser animales que se desplazan muchas millas, pudiendo hacer más de 40 o 50 millas diarias. Es fácil identificarlos por su alto soplido, que lanza un chorro de agua casi de 6 metros, en forma de cono invertido o de elipse alargada. Otro de los animales es el atún rojo, que es una especie pelágica, es decir, vive alejado de las zonas costeras y se distribuye por todo el océano Atlántico y sus mares adyacentes, especialmente en el Mediterráneo, donde tiene una de sus principales áreas de desove a nivel mundial entre mayo y junio. El arte de pesca utilizado para la captura de esta especie es la almadraba. También tenemos varios delfines. El delfín común, que es la especie de cetáceo más pequeña de la costa de Trafalgar, son muy gregarios y se les avista normalmente formando grandes grupos, interactuando normalmente con otras especies como los delfines listados. En algunas ocasiones llegan a formar grandes grupos mixtos y una de las 4 especies residentes en el estrecho de Gibraltar más común. El delfín listado, esta especie es fácilmente distinguible por sus acrobacias, los botes que pega, los grandes saltos, y se mueven en grandes manadas de 100 o de 150 individuos, a veces unidos a delfines comunes. Y la coloración de esta especie es bastante característica, con un color blanco rosáceo en la zona ventral, mientras que en la parte superior de la cabeza y del dorso varía desde el gris hasta el azul oscuro. El pez luna es el mayor pez óseo del mundo y aunque se trata de una especie gregaria, se ven habitualmente en esta zona individuos solitarios, normalmente flotando de lado en la superficie, dejándose arrastrar por las corrientes. Posee un cuerpo ovalado muy característico y puede llegar a tener hasta 3 metros de longitud. También se ven peces voladores. Esta especie es conocida aquí como la golondrina, aunque pueden emerger y planear distancias de hasta 100 metros, alcanzan una velocidad de hasta 50 kilómetros. Son peces relativamente gregarios que permanecen cerca de la superficie de la columna de agua. También se encuentran tortugas bobas, es la especie de tortuga marina más característica del Mediterráneo. Es fácilmente avistable y reconocible desde las embarcaciones. Son animales solitarios que nadan próximos a la superficie, donde se van alimentando y realizan grandes migraciones hacia las zonas de puesta, donde cientos de hembras se reúnen en las playas para realizar su puesta en la arena. También tenemos delfines mular como las mulas. Existen 3 poblaciones de delfín mular en aguas de la costa de Trafalgar que residen entre las profundidades de las aguas del estrecho, y otro grupo donde se suelen encontrar navegando por la zona de Cádiz. Es un animal poco gregario
que forma grupos más bien de pequeño tamaño, de entre 15 o 25 individuos como mucho, y tiene un carácter juguetón y se une en numerosas ocasiones a nadadores y buceadores. Y también lo más espectacular suelen ser avistar orcas, que también en la zona del Cabo Espartel es una de las especies, sobre todo en la costa de Trafalgar, pero más hacia la parte marroquí. Suele frecuentar las aguas durante la primavera en busca de los atunes rojos que migran hacia el Mediterráneo, y en ocasiones podemos incluso verlos muy cerca de la costa. Es el miembro más grande de la familia de los delfínidos, con 10 metros de longitud y hasta 10 toneladas de peso. Esto es lo que nos podemos encontrar, que ya veis que es muy interesante, cuando recorremos las aguas del estrecho de Gibraltar. Nos volvemos a Semorre, nos volvemos a Francia. No fue, como decíamos el otro día, hasta el año 817 que la abadía salió de la leyenda y entró en la historia. Se la menciona durante el concilio de Aix-la-Chapelle, con los conventos de Sars, Passan y Faguet, entre los que no deben al Estado ni servicio militar, o sea, sumar armas para la defensa, ni tributos, sino solo oraciones. Anteriormente había tenido que sufrir varias invasiones sarracenas desde el 722 en adelante, que habían arruinado la abadía. En el siglo IX y en el siglo X fue el turno de las invasiones vikingas. La invasión musulmana de Ifrán o invasión omeya de la Galia fue el último episodio de la conquista de Al-Ándalus, cuando el valí de Hispania, al-Samik bin Malik al-Kawalani, quiso anexionarse la parte de lo que era la Septimania visigoda en el año 719. El ejército musulmán siguió su avance victorioso hacia el norte hasta que Abderramán al-Gafaqui fue derrotado y muerto en el camino entre Poitiers y Tours por el duque Odón y por Carlos Martel en el año 732 durante la batalla de Poitiers, y los supervivientes se retiraron en desorden hacia Narbona, que quedó, junto con todo lo que era la Septimania, como el único reducto musulmán al norte de los Pirineos. A esta batalla se le atribuye la parada del avance musulmán en Europa del Oeste. Subieron hasta arriba, están cerca de París. Después de la conquista de Al-Ándalus, iniciada hacia el 711, el valí de Hispania, vamos a denominarle Malik, invadió la Septimania y estableció la capital en Narbona en el año 719 y ofreció un pacto a los habitantes del país basado en generosas concesiones y en la promesa de pacificar rápidamente las otras ciudades. Con el añadido de las nuevas tierras conquistadas, Al-Ándalus quedó dividido en 5 áreas administrativas correspondientes en Andalucía, Galicia, Lusitania, Castilla y León, Cataluña, Aragón y Septimania, con Narbona como cabeza y sobre todo con su puerto. Los marineros árabes se hicieron los amos del Mediterráneo occidental, sometiendo rápidamente a las ciudades controladas por condes visigodos como Alet, Biciet, Agda, Lovell, Villanov-sur-Madelon en el 719 y la ciudad de Nimes en el año 725. En el año 721 llegaron refuerzos para preparar el asedio de Toulouse, que era la clave para dominar Aquitania con las mismas condiciones que Septimania, pero estos planes fracasaron debido a la derrota de los árabes en la batalla de Toulouse, con pérdidas inmensas, con el cual Al-Sam fue gravemente herido y volvió, que era el cabecilla, el valí de los musulmanes, y murió poco después en Narbona.
Las fuerzas árabes, asentadas sólidamente en Narbona y provistas fácilmente por el mar, continuaron atacando hacia el este, llegando hasta Autun en el año 725. En el año 731, el valí bereber de Narbona y de la región de Cerdeña, Uthman ibn Naisá, impugnó a Abderramán sabiendo de la opresión que sufrían los bereberes al norte de África, y pactó una tregua con Odón el Grande, casándose con Lampedia, hija del duque. El sirio Gedí ibn Zayat fue enviado en secreto para apoyar al Gafiki con un escuadrón de caballería ligera para capturar vivo o muerto a Uthman, siendo localizado en Libia, donde fue asediado y ejecutado. En el año 732, el Gafiki escogió la ruta de Pamplona y Roncesvalles para penetrar en el ducado de Aquitania, avanzando por la antigua vía romana hacia Burdeos, ciudad que fue tomada, saqueando con virulencia durante algún tiempo el sur del Garona, y Odón el Grande salió al encuentro cuando los invasores cruzaban el río Dordoña, pero fue derrotado. El Gafiki avanzó imparable hacia Angulema y Poitiers, que fue saqueada. Odón se vio obligado a recomponer su relación con Carlos Martel, al que ofreció sumisión y ayuda para hacer frente a los musulmanes. Carlos, que se había retirado del ducado, envió rápidamente a su ejército. Después de saquear la región de Poitiers, Abderramán al-Gafiki prosiguió hacia el norte su avance, en dirección a la Basílica de San Martín de Tours. Pero en el camino entre Poitiers y Tours le salieron al encuentro las fuerzas del duque Odón y las fuerzas de los enviados por Carlos Martel, y se libró la batalla de Poitiers en octubre del 732. Las tropas árabes fueron derrotadas y Abderramán al-Gafiki encontró la muerte. Los supervivientes se retiraron en desorden hacia Narbona y Carcasona, ciudades tomadas en el 759 por los francos. La fecha de la batalla es incierta, puesto que para unos se libró el 8 de octubre, mientras que para otros fue a finales de mes. De hecho, a esta batalla se le atribuye la parada del avance musulmán en Europa, puesto que la Septimania quedó como el único reducto musulmán al norte de los Pirineos. Ya ves qué interesante parte de la historia. Corría el mes de junio del año 817, habían transcurrido 3 años desde la muerte de Carlomagno, el constructor del gran imperio de 1 millón de kilómetros cuadrados, que al menos nominalmente resucitó el fenecido Imperio Romano de Occidente, un imperio construido con la espada, cuyas fronteras iban desde lo que era el Llobregat, al Elba y al Danubio. Y en ese mes de julio, de hace ya más de 12 siglos, su hijo y sucesor, Luis el Piadoso, Ludovico Pío, convocó en la ciudad imperial de Aquisgrán, en la Capilla Palatina, una asamblea general y un concilio eclesiástico del pueblo de los francos. Al igual que sucediera en los concilios de Toledo en tiempos de lo que fue la España visigoda, en época carolingia era habitual simultanear los conventus generale francorum, la asamblea general de los magnates francos, con un concilio de los obispos del imperio. Y al igual que ocurría en los sínodos toledanos, no queda del todo claro para el estudioso actual dónde comenzaba el concilio y dónde terminaba la asamblea general, porque muchas veces se fusionaban. El emperador Luis y sus consejeros, liderados por un ascético abad benedictino de origen hispanogodo, conocido como Benito Aniano y también llamado el segundo San Benito, tenían intención de romanizar el complejo entramado legal del imperio carolingio, que era romano en el norte, en el nombre, y cristiano por vocación, pero era germánico en su realidad cotidiana.
Esta tentativa de romanización jurídica quedó plasmada en la promulgación de un capitular, una suerte de documento constitucional que hoy día se conserva con el nombre de Ordenatio Imperii, ordenación del imperio. A primera vista el texto parece ser una mera regulación sucesoria que establece el principio romanista de la indivisibilidad del imperio y de su continuidad en el hijo primogénito del emperador, en contraposición con la tradición legal franco-merovingia que solía establecer la partición del reino francorum en tanto reino o reinos como hijos habían sobrevivido al soberano. Esta inveterada práctica germánica había supuesto la decadencia de la anterior dinastía merovingia, generando incontables guerras civiles en los siglos VI, VII y VIII. Se trataba, por consiguiente, de prever la eventualidad de un nuevo conflicto dinástico y evitar constitucionalmente que se produjera. No obstante, cualquier conocedor de la historia posterior sabe que Luis el Piadoso, Ludovico Pío, fracasó en este propósito y que tras el Tratado de Verdún del año 843 terminaría por consagrar una Europa dividida, polarizada dramáticamente en torno a los dos principales patas, por decirlo de alguna manera, en los sucesores del Imperio Carolingio, el reino franco occidental, lo que era la futura Francia, y el reino franco oriental, que sería la futura Alemania. Ahora bien, la ordenación del imperio iba mucho más allá de la disposición jurídica, de la indivisibilidad del imperio romano a partir del principio de primogenitura, donde también contiene en su interior interesantes muestras de un pensamiento político carolingio. De este modo, en el prefacio se alega un criterio de auctoritas sapiencial en una especie de potestad legislativa. En efecto, la proclamación de la unidad del imperio se apoyaba en un hecho fundamental. Esta era la voluntad del emperador y de aquellos sabedores de lo que es bueno, en lo que estaba constituida en un precedente directo de una forma repetida en los diplomas plenomedievales para establecer el criterio cualitativo del voto frente al cuantitativo, la mayor et senior parte. Con todo, lo más significativo es que establecía en su preámbulo un discurso sobre la unidad de la cristiandad. La unidad de la Iglesia y la unidad de la cristiandad bajo el imperio estarían así las dos vinculadas. Los redactores de esta Constitución hacían eco a una idea unitarista, romanista e imperialista y se adelantaban así 500 años a los argumentos de defensa de la monarquía universal que desarrolló tanto Tomás Aquino y Dante sobre la unidad de la cristiandad como solución a los conflictos y germen de la paz universal. En el discurso de la paz cristiana procedía sin duda de la tradición benedictina que había elaborado ya desde sus escritos el pontífice procedente de esta orden, que era San Gregorio Magno. Pues bueno, en el otoño del año 817, apenas unos meses después de la promulgación de la Ordenación Imperii, estalla una revuelta contra la aplicación liderada por los directamente afectados, el rey Bernardo de Italia, sobrino del emperador. Este príncipe quedaba convertido por la Ordenatio en vasallo directo de Lotario, hijo del primogénito Luis el Piadoso y sucesor, por lo tanto, del trono imperial. Luis el Piadoso no podía imaginar que esta decisión tan contraria al espíritu benedictino iba a traerle funestas consecuencias. Ciertamente hizo pública penitencia a la vista de todos por la brutalidad con la que castigó a Bernardo, y este episodio de humillación autoexpuesta tuvo lugar en la Asamblea General de Attigny en el año 822.
Con posterioridad, la coalición entre el Papa y Lotario, para preservar la unidad del imperio, fracasó al herir de muerte el principio imperial con la deposición y puestas luces injustificadas de Luis el Piadoso. En realidad, todos los frágiles equilibrios con los que Luis el Piadoso había intentado salvaguardar la unidad de la res pública o cristiana carolingia ya habían saltado en pedazos en el año 833 en Colmar, en el lugar que pasaría al recuerdo de las generaciones enteras como el campo de las mentiras en las crónicas latinas. Allí en el año 831 la hueste del emperador le traicionó y se dice que de allí los hijos rebeldes fundaron un bando con Pipino, con Luis y con Lotario. El biógrafo más reciente de Luis el Piadoso, el profesor alemán Edmund Bosoff, ha escrito que en el año 833 asistimos a un desenlace de una tragedia griega. Bien, como os he dicho, la prosperidad hasta la calma de las armas en los siglos X, XI y XII, donde recibió importantes donaciones. La abadía se había construido fuera de la ciudad. Fue después de un incendio en la ciudad, que ocurrió en el año 1141, en que los monjes cedieron tierras cerca de la abadía a los habitantes para reconstruir sus hogares. Esta nueva ciudad fue entonces ordenada por un recinto y un foso. La iglesia de la abadía, a partir de entonces, sirvió como iglesia parroquial. Hubo una larga disputa entre la abadía y el conde de Astarac. Dos decisiones del Consejo del Rey, en 1284 y 1287, desestimaron al conde en favor de la abadía y se pronunció una sanción arbitraria en 1289. La abadía pudo entonces entrar en el derecho y disfrute de un importante conjunto de tierras, que fueron estos ingresos los que permitieron a los abades emprender la construcción de la iglesia existente. Fue consagrado el templo el 8 de octubre de 1309 bajo el abadiato del abad Audard de Montaut. Los edificios monásticos fueron reconstruidos en la mitad del siglo XIII. La sala capitular fue construida, de hecho, por Bernardo II de San Estir, que encargó en 1292 reconstruirla en el lugar de la iglesia anterior. En 1350 se construyeron el campanario norte y el presbiterio al norte del coro y la sacristía al sur. Don Bourgelet, historiador, indica que en 1356 Bernardo de Rofillac, abad de Passant, mandó construir la capilla de Saint-Daudé, uniendo la nave con la iglesia de Simor, en el ángulo formado por la nave y el brazo sur del crucero. Es paralelo al campanario del lado norte. En el año 1442 el capítulo amplió la nave de piedra en un tramo. Jean Marais era natural de Semor, hijo de un comerciante de telas. Primero fue monje de la abadía antes de convertirse en prior en Nérac y luego en Auxerre. Fue vicario general de Auch y finalmente obispo de Condom entre 1497 y 1521 y fue un gran constructor de iglesias. En Simor hizo reconstruir la capilla de Saint-Daudé, aumentó con un vestíbulo y encargó la construcción del coro, y el sucesor de Jean Marais como obispo de Condom es Herrat de Gros-Flamand, que había sido también abad de Simor. Probablemente fue él quien hizo llevar a cabo el trabajo de la capilla, de acuerdo con los deseos de Jean Marais. La Cofradía del Rosario se instaló en la capilla en 1602 y la abadía fue puesta bajo el mandato real en 1558. La abadía generó entre 3.000 y 4.000 libras de ingresos anuales. Por ejemplo, para recompensarlos, el rey Enrique IV les proporcionó 4 nombramientos de caballeros. Y la abadía no tuvo que sufrir demasiado
la Guerra de los 100 años y la Guerra de la Religión, cuando los protestantes intentaron asaltar la ciudad en 1573 sin poder tomarla, y es la revolución la que conducirá a la venta de los edificios conventuales y a su demolición. Hemos arrancado con la invasión de los musulmanes de una parte de Francia y hemos acabado con el título que encabezábamos al principio, La consolidación de Simón. Historia con sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast